Podría haber seguido así toda mi vida, en esa comodidad que se parece más a un letargo que a una verdadera alegría. Una existencia plana, sin altibajos, que desde fuera parece aceptable. Pero por dentro grita. Nadie lo oye, ni siquiera uno mismo. Así era yo. 35 años. Casado desde hace 5 con una mujer amable, callada, que no pedía mucho. Sin hijos. Nunca surgió el tema. Ni de su parte ni de la mía. Decíamos que ya veríamos, pero ese ya veríamos se convirtió en un silencio acogedor. Vivíamos como compañeros de piso educados. Un beso rápido por rutina, cenas en silencio, algún roce bajo las sábanas. Cariño templado, sin fuego real. Ella leía en su rincón, yo navegaba por el móvil. Nos dábamos las buenas noches sin tocarnos. Nadie preguntaba. Y creo que ella también lo intuía, en el fondo. Pero yo había empezado a sentir algo de nuevo. A removerme por dentro. Y eso era nuevo. Y aterrador. Vengo de una familia donde no se hablaba de sentimientos. Se hacía lo que tocaba. Mi padre no alzaba la voz, pero su presencia imponía orden y mutismo. Cuando entraba en la habitación, todos callábamos. Tenía esa autoridad natural. Mi madre, en cambio, era más suave en apariencia, pero sabía manipular las emociones como una experta. Lloraba a menudo para conseguir lo que quería. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase la oí desde niño, como un mantra unilateral. Así que obedecí. Guardé mis pensamientos raros en un cajón oscuro de mi mente, cerré con llave y tiré la llave al mar. Interpreté el papel de hijo perfecto. Educado, discreto, sumiso. Tuve novias, nunca duraderas. No me enamoraba, pero fingía. Miraba a otros chicos a veces. Me corregía rápido. Eran solo una fase, ¿verdad? Un pensamiento equivocado. Algo que pasaría si me portaba bien. Y un día, a los 33, mi madre me presentó a Ana. Una chica buena. Lo dijo ella misma. Era gentil, suave, un poco perdida, como yo. Creo que ella también había aprendido a disimular. Empezamos a salir. Todo fluía tranquilo, sin conflictos, sin pasión tampoco. Besos castos. Noches sobrias. Planes sensatos. Y cuando mis padres insinuaron que era hora de sentar cabeza, capté el mensaje. Compré un anillo. Me arrodillé. Jugué el rol hasta el final. Nos casamos en un salón del Ayuntamiento de Madrid, sencillo y funcional. Familia, compañeros de trabajo, un catering modesto con tapas y vino. Las fotos salieron bonitas. Sonrío en ellas. Pero recuerdo sobre todo un vacío enorme ese día. Como si estuviera firmando un contrato por la vida de otro. Y seguí así. Trabajo, rutina, deberes. Sin hacerme preguntas profundas. Hasta que di con ese influencer en redes. Fue un vídeo en mis sugerencias, ni idea por qué. Un tipo con voz serena, hablando de valentía, autenticidad, atreverse a vivir por uno mismo. Pinché sin pensar. Y me impactó. Porque decía todo lo que yo había reprimido. Afirmaba que gente como yo no era un error. Que se podía amar de otra forma. Y lo principal, que teníamos derecho a ser felices. Vi otro vídeo. Y otro más. Los devoré todos. Como si hubiera encontrado un faro en la oscuridad. Los veía de noche, bajo las mantas, en silencio. Me sentía vivo. Asustado también. Pero con sed. Hambriento de verdad. Mencionó un foro. Un espacio privado, anónimo, para quienes se buscaban. Entré. Leí durante días. Testimonios de tipos como yo. Casados, padres, empleados modélicos, que habían vivido mintiéndose. Y un día, estalló. Algunos lo perdieron todo. Otros reconstruyeron. Pero todos coincidían, nunca es tarde para ser auténtico. Una noche, publiqué un mensaje. Sencillo. Creo que me he perdido algo esencial en mi vida, pero aún no sé qué.
Recibí respuestas. Decenas. Amables. Respetuosas. Y entre ellas, estaba Diego-R. Diego escribía poco, pero cada palabra acertaba. No intentaba convencer. Hacía las preguntas justas. Empezamos a mensajearnos. Luego a charlar todas las noches. Primero en el foro. Después en privado. Y una noche, me propuso llamar. Salí al coche, aparcado al final de la calle en un barrio tranquilo de las afueras de Barcelona, donde habíamos mudado por trabajo. Apagué las luces. Y esperé. Cuando oí su voz sentí que me veían por primera vez. Hablamos 1 hora. 2. De nuestras infancias. De nuestros matrimonios. De nuestras soledades. Tenía 10 años más que yo. Había pasado por lo mismo. Mismo entorno. Mismo disfraz social. No me pidió nada. No me prometió nada. Pero cada noche, notaba como mi vida anterior se agrietaba un poco más. No sabía si estaba despertando o arruinándolo todo. Quizá las dos cosas. En España, donde crecí, las tradiciones familiares pesan mucho. Recuerdo las fiestas navideñas en casa de mis abuelos en Andalucía, con villancicos y turrones, pero siempre con esa atmósfera de expectativas no dichas. Mi padre, ingeniero en una empresa de construcción, valoraba el esfuerzo y la discreción por encima de todo. Un hombre de verdad no se queja, solía decir mientras bebía su café solo después de la cena. Mi madre, profesora de primaria, organizaba todo con precisión, desde las comidas hasta las vacaciones en la costa. Pero nunca hablábamos de emociones profundas. Todo se resolvía con un ya pasará o un abrazo rápido. En el colegio, en Sevilla donde pasé mi adolescencia, jugaba al fútbol con los compañeros para encajar. Pero en el vestuario, evitaba mirar demasiado. Había un chico, Adrián, alto, moreno, siempre sonriente. Me ponía nervioso cuando me daba una palmada en la espalda después de un gol. Una vez, en una excursión a la Alhambra, nos sentamos juntos en el autobús y charlamos de todo. Sentí algo extraño, un cosquilleo que no entendía. Pero lo ignoré, como me habían enseñado. Con Ana, todo era predecible. Era como un acuerdo tácito, estar juntos para no estar solos. El foro me abrió los ojos. Leí historias de hombres que habían dejado todo atrás para vivir con honestidad. Uno contaba cómo, después de divorciarse, había empezado a viajar por España, visitando festivales como el Orgullo en Madrid, sintiéndose libre por primera vez. Otro hablaba de cómo su familia, al principio horrorizada, terminó aceptándolo en una reunión familiar con jamón y vino. Poco a poco, empecé a cuestionarme todo. ¿Por qué había elegido esta carrera en arquitectura, solo porque mi padre lo aprobaba? ¿Por qué no había perseguido mi pasión por la fotografía, capturando paisajes españoles como los de la Sierra Nevada? Con Diego, soñaba con eso, viajes juntos, explorando rincones como los pueblos blancos de Cádiz. Pero en casa, con Ana, el peso aumentaba. Ella preparaba tortillas de patatas los domingos, como su madre le había enseñado, y yo comía en silencio, pensando en otra vida. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo me paralizaba. Miedo a decepcionar, a ser juzgado en una sociedad donde, aunque las cosas han cambiado con leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, en algunas familias conservadoras aún persisten los tabúes. Una noche, después de una llamada con Diego, me quedé mirando el techo. Pensé en mi abuelo, que luchó en la guerra civil y siempre hablaba de honor y familia. ¿Qué diría él? Pero ya no importaba. Estaba listo para romper el molde. No sabría decir exactamente cuándo las cosas cambiaron con Diego. No hay un día marcado en el calendario, ni una frase que lo definiera todo. Pero una noche, tras un mensaje suyo, dejé el móvil y cerré los ojos. Por primera vez en mi vida, pensé, quiero que esté aquí, a mi lado, ahora mismo. Era algo visceral, más allá de la curiosidad o la necesidad de consuelo. Sentía un calor en el pecho, una punzada en el estómago, un nerviosismo que me hacía tamborilear los dedos. Me despertaba con ganas de escribirle. Esperaba sus mensajes como un adolescente descubriendo el amor. Era absurdo. Y completamente real.
Diego nunca forzaba nada. No hablaba de amor ni me presionaba. Sus mensajes eran simples, auténticos. Un "te he echado de menos esta noche" me hacía sonrojar como si tuviera 15 años. Me enviaba fotos de su gato, de su café matutino en una terraza de Valencia, de un libro que leía. Cosas cotidianas. Y eso me removía por dentro. Porque nunca había compartido eso con nadie. Ni siquiera con Ana. En casa, el silencio se volvía cada vez más denso. Ana me miraba a veces con esa calma distante, como si sospechara algo pero prefiriera no saberlo. No preguntaba. Nunca lo había hecho realmente. Vivíamos en mundos paralelos, cada uno en su burbuja. Pero la mía se rompía un poco más cada día. Empecé a ponerme nervioso. Cansado. A la defensiva. Una mañana, mientras Ana preparaba el café en nuestra cocina de Barcelona, me soltó en voz baja. ¿Sigues queriéndome? La miré, sin palabras. No porque quisiera mentir, sino porque no sabía qué significaba esa palabra. ¿Había querido alguna vez a alguien de verdad? ¿Se puede querer sin quererse a uno mismo? No insistió. Asintió, como si ya supiera la respuesta. Esa noche, le escribí a Diego más rápido de lo habitual. Le conté lo que había pasado. Su respuesta fue directa. No le haces daño por ser tú. Le haces daño si sigues escondiéndote. Lloré en silencio. Las lágrimas caían sin rabia, como un cansancio que se desborda. Estaba agotado. Pero seguía. Seguía escribiéndole, llamándole, riendo con él. A veces, charlábamos hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Hablábamos de todo, de la infancia, de música, de comida. Una noche, me contó su primera experiencia con un hombre. No fue romántica ni feliz, pero sí importante. Yo escuchaba con una mezcla de envidia y fascinación. Tenía 35 años y nunca había vivido algo así. A menudo, me preguntaba. ¿Recuerdas al primer chico que te atrajo? Yo inventaba recuerdos vagos, con miedo a enfrentarlos. Pero la verdad es que sí lo recordaba. Se llamaba Adrián, del instituto en Sevilla. Alto, moreno, con una sonrisa que iluminaba. Lo miraba demasiado. Me ponía rojo cuando me tocaba el hombro. Una vez, en una excursión a Granada, hice un comentario cruel sobre él delante de todos, para desviar la atención, para ocultarme. Me arrepentí durante años. Pero lo enterré. Hasta ahora. Con Diego, todo resurgía. Todo lo que había escondido. Y él nunca juzgaba. Escuchaba. Comprendía. Una noche, me propuso vernos. En persona. Vivía a 2 horas en coche, en Valencia. No era el fin del mundo, pero para mí era un salto enorme. Dudé mucho. Él me dijo. No quiero presionarte. Solo quiero cogerte la mano sin una pantalla de por medio. Y dije que sí. Inventé una excusa, una reunión de trabajo en un proyecto de arquitectura en Castellón. Ana no protestó. Solo dijo, ten cuidado. Conduje con las manos sudadas, el corazón latiendo como si fuera a salírseme del pecho. No sabía qué iba a hacer. Ni qué estaba dispuesto a asumir. Cuando llegué, Diego me esperaba en una plaza cerca del Mercado Central de Valencia, bajo el sol mediterráneo. Lo reconocí al instante. Sonrió, tranquilo, con una calma que me hizo lloriquear. Nos saludamos torpemente. Paseamos por las calles llenas de naranjos, tomamos un café en una terraza con vistas a la lonja. No me tocó ni una vez. Me dejó respirar. Hablé sin parar. Él escuchó, como siempre. Al anochecer, sentados en un banco frente al río Turia, lo miré. Y dije: creo que estoy enamorado de ti. Y nunca se lo he dicho a nadie de verdad. No respondió de inmediato. Solo puso su mano sobre la mía. Ese gesto, simple, cálido, sincero, fue suficiente. Volví a casa al día siguiente. Pero una parte de mí se quedó con él. Y algo en mí había cambiado para siempre. Nunca había mentido tanto en mi vida. Cada mentira me quemaba la garganta,
como si tragara un trago amargo de licor barato. Volvía a casa con una sonrisa forzada, hablando de proyectos de arquitectura, de reuniones con clientes que no existían, de días largos en la oficina. Me enterraba en detalles banales para que todo sonara creíble. Pero cada vez que miraba a Ana, sabía que no la engañaba. Sus ojos lo decían todo, aunque su boca callara. Ese silencio era peor que cualquier reproche. Una tarde, al dejar mi mochila en el recibidor de nuestro piso en Barcelona, Ana soltó sin mirarme. «No estás aquí. Ni siquiera cuando estás». Sentí un nudo en el pecho. No supe qué decir. Corrí al baño, me miré en el espejo y no reconocí al tipo que me devolvía la mirada. Parecía agotado, culpable, atrapado en una vida que no era la suya. Me pregunté, ¿estoy destrozándola? ¿Me estoy destrozando a mí mismo? La respuesta ya la sabía, pero me aterraba decirla en voz alta. Con Diego, todo era distinto. Cada mensaje suyo era como un soplo de aire fresco. Cada llamada, un respiro. Nos vimos otra vez, una semana después de nuestro primer encuentro, en un parque de Valencia, cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Temblaba como un crío. Paseamos bajo los naranjos, con el sol calentando el ambiente. En un momento, Diego puso su mano en mi nuca. Cerré los ojos. Nos besamos. No fue un beso tímido como el primero. Fue un salto al vacío, una confesión sin palabras. Su calor, su aliento, me hicieron pensar, esto es lo que he buscado siempre. Esa noche no volví a casa. Inventé una urgencia laboral, un proyecto que requería quedarme en Castellón. Pasé horas con Diego en su pequeño piso, con vistas al mar. No hicimos promesas. No hablamos de futuro. Solo nos abrazamos, compartiendo un silencio que lo decía todo, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Tenía miedo. Me sentía culpable. Pero, por primera vez, me sentía completo. A la mañana siguiente, me vestí en silencio. Diego me miró y dijo: «No puedes vivir siempre entre dos mundos. Tendrás que elegir». Fingí no escuchar, pero sus palabras se me clavaron como un estribillo imposible de ignorar. Al volver a casa, Ana me esperaba con el desayuno listo, tortilla de patatas y café. Me miró y sonrió, pero era una sonrisa triste. Dijo: «¿Crees que no lo veo? ¿Que no lo siento?» Me quedé helado. No lloró. No gritó. Solo añadió: «Tú mereces estar feliz». Yo también. Y supe que lo sabía. Quizás desde siempre. Pero me había dado tiempo para admitírmelo a mí mismo. Salí al balcón con un cigarro. El cielo estaba nublado, como siempre en otoño en Barcelona. Pensé en mi padre, en sus silencios que pesaban como losas, en mi madre y sus chantajes emocionales disfrazados de cariño. Toda mi vida había intentado complacerlos. Y ahí estaba, mintiendo, traicionando, apagándome poco a poco. Me pregunté, ¿quiero seguir así hasta el final? ¿O quiero levantarme, respirar, existir? Esa noche llamé a Diego. Le conté todo, las palabras de Ana, su mirada serena, su claridad. Me escuchó sin interrumpir. Luego dijo: «Ella tiene más valentía que tú, ¿sabes?» Lo asumí. Tenía razón. Ana me ofrecía una salida. Y yo aún dudaba en tomarla. Los días siguientes fueron extraños, un vaivén entre ansiedad y alivio. Iba al trabajo como un robot, diseñando planos de edificios que no me importaban. Pasaba las noches con Diego, a veces en persona, otras por videollamada. La culpa seguía ahí, pero menos pesada. Sabía que las mentiras no durarían mucho más. No tenía fuerzas para sostenerlas. Una noche soñé con mi adolescencia en Sevilla. Estaba en el patio del instituto. Adrián estaba ahí, sonriendo como siempre. Lo miraba, pero esta vez no aparté la vista. En el sueño, lo besé delante de todos. Nadie se rió. Nadie juzgó. Desperté con lágrimas en los ojos. Entendí que siempre había huido. Y que ya no podía seguir haciéndolo. A la mañana siguiente, le dije a Ana que quería hablar.
Asintió. Nos sentamos en el salón, con la luz grisácea entrando por la ventana. Respiré hondo y dije: no puedo seguir así. No me atreví a decir las palabras exactas. Ella puso su mano sobre la mía y respondió: no hace falta que lo expliques todo. Lo entiendo. Lloré. No de vergüenza ni de miedo. De alivio. Sabía que era solo el comienzo. Que lo más duro estaba por llegar, enfrentar a mi familia, asumirme ante los demás, rehacer mi vida. Pero por primera vez, había dado un paso. Había dicho no a las sombras. Sí a la verdad. Sí a mí mismo. Y en medio de ese torbellino, una certeza me mantenía en pie: ya no estaba solo. El día que decidí hablar con mi familia, sentí el cuerpo tenso, como si me preparara para un combate. La garganta seca, las manos húmedas. Le avisé a Diego por mensaje: hoy se lo digo. Respondió con calma: resiste. Pase lo que pase, no estarás solo. Sus palabras me dieron el coraje para entrar en la casa de mis padres, en las afueras de Sevilla, con una serenidad que casi parecía falsa. El lugar olía a cera de muebles y a guiso de lentejas, como siempre. Mi madre recogía la mesa tras el almuerzo, mi padre hojeaba el periódico, mi hermano menor, Javier, miraba el móvil. Me senté, respiré hondo y solté. Tengo algo que contaros. Mi madre levantó la vista, con un brillo de preocupación. Mi padre ni se inmutó. Dejé caer las palabras, como quien suelta un lastre insoportable. No estoy feliz. He vivido escondiéndome. Estoy con un hombre. Voy a divorciarme. El silencio que siguió fue eterno. Luego, la voz de mi padre estalló, cortante como un cuchillo. ¿Cómo te atreves a ensuciar nuestro apellido con esto? ¿Después de todo lo que hemos sacrificado por ti? Arrojó el periódico al suelo, sus ojos cargados de desprecio. Mi madre rompió a llorar, repitiendo: no puede ser, no es mi hijo. Javier soltó una risa seca, cruel. Siempre lo supe, eras raro. ¿Qué esperas, que te aplaudamos? Intenté mantenerme firme, aunque las manos me temblaban. Dije, con voz baja pero clara: no busco vuestra aprobación. Solo que sepáis quién soy. Mi padre se levantó de golpe, señaló la puerta y gruñó: Ver. Mientras sigas con esa elección, no tienes lugar aquí. Sus palabras me cortaron como vidrio. Mi madre, entre sollozos, balbuceó que necesitaba tiempo para entender. Javier, furioso, remató: haz tu vida, pero lejos. Recogí mi chaqueta en silencio. Las piernas me temblaban, pero quería salir con dignidad. Antes de cruzar la puerta, murmuré: os quiero, pero no puedo vivir para vosotros. Cerré tras de mí. Fuera, el aire cálido de Sevilla me golpeó la cara. Caminé sin rumbo unos minutos antes de llamar a Diego. Al oír su voz, las lágrimas brotaron. Me han echado, sollocé. Respondió con una calma firme: entonces construyamos algo nuevo. Fui directo a Valencia. Diego me esperaba en la puerta de su piso. Al ver sus ojos, supe que había encontrado mi hogar. Las semanas siguientes fueron duras. Inicié los trámites del divorcio. Ana fue de una entereza desarmante. Una noche, mientras firmábamos los papeles en un bar tranquilo de l'Eixample, me dijo: hubiera querido otra vida, pero me alivia que seas tú mismo. Nos dimos la mano, un gesto lleno de respeto que nunca supe expresar antes. No éramos enemigos, solo dos almas que habían jugado un papel demasiado tiempo. De mi familia, nada. Unos mensajes fríos de mi madre, silencio total de mi padre, insultos de Javier por redes sociales. Fue una ruptura brutal, pero, extrañamente, liberadora. Ya no buscaba su validación. Había pagado ese precio toda mi vida. Ahora respiraba sin ellos. Con Diego, la vida tomó otro color. Al principio, cada uno en su piso, pero pronto quisimos compartir el día a día. Me mudé a su apartamento en Valencia, con ventanales que daban al mar. Las primeras noches, me despertaba sobresaltado, temiendo que todo fuera un sueño. Pero él estaba ahí, dormido a mi lado,
su brazo sobre mí como una promesa callada. Ese simple gesto me devolvía la paz. Empezamos a construir nosotros. Por las mañanas, él hacía café mientras yo leía noticias en el balcón. Por las noches, cocinábamos gazpacho o paella, charlando de todo y nada. Cosas simples, pero para mí eran una revolución. Podía existir sin máscaras. Nuestras discusiones también eran reales, sin temor. Cuando él me reprochaba mi mutismo, yo aprendía a hablar. Cuando dudaba, él me apretaba la mano. Eso era el amor, no un cuento de hadas, sino un ancla en la verdad. Poco a poco, descubrí una versión nueva de mí. Volví al gimnasio, corriendo por la playa de la Malvarrosa. Conocí a sus amigos en una barbacoa en el campo, riendo como nunca. Ya no era el hijo obediente ni el marido ausente. Era un hombre que se levantaba. El pasado aún pesaba, las noches de soledad, los recuerdos de la frialdad de mi padre, los llantos de mi madre. Pero junto a eso estaba el presente. Diego. Su paciencia. Su calor. Su risa, que encendía luces en mis rincones oscuros. Una noche de verano, sentados en el balcón con una botella de vino de Rioja, Diego me miró y dijo: ¿Te das cuenta de que has sobrevivido? Sonreí. Sí, había sobrevivido. Había cruzado la tormenta, los gritos, las rupturas. Perdí una familia, pero gané otra. Y, sobre todo, me gané a mí mismo. Por primera vez, pensé que mi vida podía ser hermosa. No perfecta, pero verdadera. Y en esa verdad, estábamos él y yo. Nunca imaginé que mi vida daría un giro así. Hace unos años, me arrastraba por un día a día gris, con el cuerpo agotado y el alma cubierta por un peso invisible. Ahora, al mirarme al espejo, veo a otro hombre. He perdido kilos, mi rostro se ha afilado. Empecé a correr regularmente por la playa de la Malvarrosa, y cada zancada es un triunfo. Aprendí a cuidarme. Cada 2 semanas visito al barbero en Valencia, y la barba recortada que enmarca mi cara me da un aire seguro, más definido. En el trabajo, en una firma de arquitectura, los compañeros que antes apenas me miraban ahora me tratan con respeto. Mi postura ha cambiado, mi voz suena firme, ocupo el espacio con confianza. Todo en mí irradia algo nuevo. Con Diego, cada día es una lección de felicidad. Hemos creado nuestros rituales, desayunos con café y tostadas con tomate, paseos por el casco antiguo de Valencia, noches viendo series en el sofá. Pero quería más. Quería sellar lo nuestro, hacerlo eterno. Así que planeé una pedida de mano. Hablé en secreto con sus amigos, que se emocionaron y prometieron grabar el momento. Organizamos una escapada a la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. Era un amanecer, el aire fresco, el silencio roto solo por el canto de los pájaros. Caminábamos juntos, con el cielo tiñéndose de rosa. Diego se detuvo a contemplar el paisaje, dándome la espalda. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyera. Saqué la cajita con el anillo que llevaba guardada semanas. Me arrodillé. Cuando se giró, soltó una carcajada, él también tenía una cajita idéntica en la mano. Nos reímos, nerviosos, felices, hasta que las lágrimas nos ganaron. Dijimos sí al unísono, con las voces temblorosas y las manos entrelazadas. Fue un instante mágico, suspendido en el tiempo. Nuestra boda fue sencilla, en una masía cerca de Valencia. Solo los amigos más cercanos, risas, copas de cava levantadas, miradas sinceras. Nada ostentoso, pero todo auténtico. Nos prometimos seguir caminando juntos, sin importar las tormentas. Un año después, surgió algo nuevo. Yo, que nunca quise hijos con Ana, sentí un deseo ardiente con Diego. Porque con él me sentía fuerte, capaz de criar, de amar sin miedo. Nos inscribimos como candidatos a la adopción. El proceso fue agotador, entrevistas, visitas al piso, revisiones de nuestras finanzas. Cada paso era una prueba, pero también un recordatorio, íbamos en serio. Finalmente, acogimos a nuestro hijo. El día que lo tomé en brazos, algo en mí se transformó. Su olor, sus ojos curiosos, su fragilidad. Mi corazón se expandió. Éramos una familia.
No la que mis padres habrían imaginado, pero una familia de verdad. Y entonces, el destino me alcanzó. Un día, paseando por el centro de Valencia con el carrito, vi a mis padres. Mi madre se acercó, dubitativa, pidiéndome la hora. Al reconocerme, palideció. «¿Javier? ¿Eres tú? ¿Tienes un hijo? ¿Te has vuelto a casar? ¿Por qué no nos dijiste nada? Mira cómo has cambiado». «¿Quién es ella?». La miré con una calma que no sabía que tenía y respondí. «No es una mujer, mamá. Es Diego. Él me cambió, me enseñó a quererme, a estar feliz, a estar en paz. Mírame, estoy en forma, me cuido, estoy bien». Temblaba, sin palabras. Quería saber más, preguntar todo. Pero di media vuelta. Ella gritó tras de mí. «Espera, hijo. ¿Es mi nieto?». Con una sonrisa amarga, contesté. «Que yo sepa, hace tiempo solo tienes un hijo. Pregúntale a Javier por sus niños». Y seguí caminando. Por primera vez, me sentí ligero. Había dicho la verdad sin miedo, sin vergüenza. Ese día entendí algo crucial: primero hay que amarse a uno mismo. Respetarse, valorarse, estar orgulloso de ser quien eres. Solo entonces los demás aprenderán a mirarte con ese mismo respeto. Ya no tenía vergüenza. Era libre.